Amigas y amigos, reciban un cordial saludo. Les habla Germán Córdoba Burgos, abogado laboralista, especializado en régimen docente. En esta oportunidad les vamos a tratar el tema de los docentes provisionales que se encuentran al servicio del Estado. Un docente provisional puede ser nombrado en una vacante temporal o en una vacante definitiva. En una vacante temporal se trata cuando un docente va a cumplir un cargo por un tiempo determinado, valga decir, por una licencia, por una comisión o por una autorización del nominador que así lo determine la separación del docente, y entonces es posible nombrar un docente de manera provisional. En el mismo acto administrativo debe informarse que el docente terminará su cargo en el día que se señale por el nominador. El otro caso es los docentes provisionales nombrados en cargos definitivos, ¿no? Donde hay una vacancia definitiva, dada porque el docente renunció, porque el docente falleció, o porque el docente fue destituido, o fue inhabilitado para continuar en el cargo por decisión penal o disciplinaria. En ese caso, entonces, ahí está la vacante y el docente puede trabajar allí y puede dársele por terminado solamente el cargo solamente cuando haya una causa como las siguientes. La primera, pues que es cuando el docente, otro docente que concursó, tiene derecho a ocupar ese cargo. En ese caso, entonces, el docente provisional debe salir, debe ser retirado para que el otro docente ocupe ese cargo de manera definitiva y en propiedad. En segundo lugar, se debe tener en cuenta la calificación del docente también provisional. La calificación debe ser satisfactoria, aunque aquí hay que decir claramente que el docente provisional no es calificado, por lo tanto no pueden destituirlo si no hay hechos de hecho y de derecho pues que se demuestren en el cual su ineficiencia es tal que no puede continuar en el cargo. En tercer lugar, el docente puede ser retirado del servicio por una medida disciplinaria o una medida penal que ordene el retiro del cargo del docente. Por ejemplo, en un caso disciplinario, cuando sale un fallo en el cual se ordene la destitución del docente. O en el otro caso, por ejemplo, cuando exista un proceso penal y la sentencia ordene la reclusión en centro carcelario del docente y además ordene la inhabilidad para ocupar cargos públicos. En ese caso, el docente debe ser retirado, ¿no? Y el cuarto lugar, hay que decir que el docente provisional también puede ser retirado cuando la entidad territorial hace un estudio técnico de su planta y en ese caso entonces mira que esa plaza no es necesaria y que debe convertirla en otra y por lo tanto decide por un acto administrativo cambiar el carácter del cargo. Pero aquí hay que tener en cuenta que si ese docente cumple los requisitos para ocupar ese otro cargo, debe mantenérselo en el cargo, ¿no? Dado es el caso, por ejemplo, aquí hay que manifestar el caso de las áreas técnicas, ¿no? Los docentes que están nombrados provisionalmente en áreas técnicas como emprendimiento, sistemas, áreas artísticas, entre otras, esos docentes no pueden ser retirados mientras no haya concurso para esas plazas o de lo contrario haya un estudio técnico que exija el cambio de carácter de la plaza, que esa plaza ya no se necesita y que por lo tanto es necesario convertir esa plaza en otra área que se necesite, dado el caso del estudio técnico que se exige, ¿no? De lo contrario no puede ser retirado. Ahora, la Corte Constitucional ha venido estudiando el caso de los docentes provisionales, pero también se dan aquí situaciones en las cuales no pueden ser retirados, dadas unas condiciones especiales que se encuentran. Por ejemplo, el docente
que padece una enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. En ese caso, en sentencia de unificación 087 del 2022, la Corte manifiesta que se debe mantener al docente en el cargo previo dictamen médico para manifestar que el docente sí puede continuar en el cargo, o de lo contrario, si el docente ha perdido su capacidad laboral en más de un 50%, el docente tendría que ser pensionado por invalidez porque no podría continuar desempeñando ese cargo. En ese caso, entonces, el docente no puede ser retirado de alguna manera, por decir, sin ninguna situación que se presente allí. El segundo caso es el caso de los padres o madre cabeza de familia, que la Corte Constitucional ha venido protegiendo desde hace mucho tiempo a este tipo de personas, y que también existen normas pues que exigen el respeto a la estabilidad laboral de estas personas que se encuentren en esta situación. Es así como en sentencia SU 388 del 2005, allí establece que el docente que se encuentre en ese caso no puede ser retirado del cargo, ¿no? Se hablaba en principio de la mujer cabeza de familia, pero luego afortunadamente se avanzó que aquí en ese caso existe también el padre cabeza de familia, que también está en esa situación y debe tener la misma consideración para resolver ese problema. El tercer caso es el caso de los docentes que cumplen la etapa de prepensión, conocido como los prepensionados. Quiere decir este docente que, tal como lo señala la sentencia T055 del 2020, habla de que este docente no puede ser retirado porque le faltan 3 años o menos para cumplir la edad y semanas cotizadas, ¿no? En ese caso podemos decir, por ejemplo, que el docente debe estar superando los 54 años y debe tener ya más de 1.300 semanas en el caso de los docentes que se pensionen con ley 100, o el caso de 20 años de servicio por el caso de los docentes que se pensionen con ley 91 del 89. Ahora, también tiene que decir allí que ya con ese tiempo entonces el docente simplemente completa el término de los 3 años y debe ser incluido en la nómina, y en ese momento debe ser retirado para que otro docente cumpla con ese cargo que tiene, el cual tiene derecho. Y el último caso es el caso de fuero sindical. Pues en este caso encontramos a todos los directivos sindicales, a los fundadores de los sindicatos, entre otras cosas, y todo aquel que lo señale el Código Sustantivo del Trabajo, especialmente en el artículo 406, que este artículo fue modificado por el artículo 12 de la Ley 584 del año 2000, en el cual tienen fuero sindical los fundadores de los sindicatos, los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, los miembros de las juntas directivas, ¿no?, son los que tienen derecho a esas situaciones. Por lo tanto, es necesario que se tengan en cuenta estas circunstancias por las cuales los docentes no pueden ser retirados hasta que se cumpla algún requisito o alguna condición. Estas es algunas reflexiones que se pueden dar, y para mayor claridad pues esperamos que nos visiten para explicar de mejor manera a los docentes que se encuentran en esta situación y poder colaborarles a una solución efectiva a su derecho en el cual se encuentran inmersos. Muchas gracias, muy amables.